partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Este viernes 19 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. La tarde de hoy fue aprobada este viernes la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La Congregación para la Causa de los Santos promulgó este 19 de junio el decreto con la autorización del Papa Francisco. Tal y como lo recordó la Conferencia Episcopal Venezolana, han sido 71 años desde que el proceso de beatificación y canonización del médico de los pobres fuese iniciado por Monseñor Lucas Guillermo Castillo. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Una gran noticia para nuestro país, sobre todo para los creyentes. El cardenal Baltasar Porras anunció que a las 8 de la noche repicarán las campanas en todas las iglesias de Venezuela. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. La producción de petróleo en el estado Zulia se encamina a desaparecer por la paralización de Petroboscán y el desplome de Petrozamora, donde justamente la región donde se inició el sector de los hidrocarburos en Venezuela, según lo reveló el portal petrovia.com, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Arribó a nuestro país el tercer envío de ayuda humanitaria de la ONU y varios países socios para sumar 200 toneladas de asistencia desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Y a propósito de este tema, la OMS alertó al mundo que hemos entrado en una fase peligrosa de la epidemia de coronavirus con el desconfinamiento. Esto es Conexión 750, comenzamos. Pasando en este país. Y a propósito de esta información que vamos a debatir, que vamos a compartir con ustedes la tarde de hoy, a propósito de lo que está ocurriendo con la industria petrolera en Venezuela, leemos un extracto de esta nota del portal petrovia.com y ellos advierten sobre lo que está ocurriendo en el estado Zulia. La producción de crudo, dicen, se encamina a desaparecer por la paralización de Petroboscán y el desplome de Petrozamora, una situación que tampoco imaginamos en Venezuela, menos a título personal. La producción petrolera del estado Zulia, que fue la región, recuerda la nota, donde se inició el sector de hidrocarburos en Venezuela hace más de 100 años, registró una caída de 56,1% durante la primera quincena de junio con respecto al promedio de mayo de 2020 y se anotó un mínimo de 83.600 barriles por día, con tendencia a continuar cayendo de acuerdo a la data del Ministerio de Petróleo. Las razones de este colapso son varias, pero la principal se debe a que el petróleo que se está extrayendo no encuentra mercado donde colocarse
y eso, a su vez, el volumen de inventarios en esa región se encuentra al máximo. Y las dos empresas mixtas que operaban 85% de la producción de esa zona han tenido que ir cerrando su volumen de bombeo debido a las restricciones y provisiones que han impuesto, más que las condiciones de mercado, las sanciones del gobierno, dice la nota de los Estados Unidos. Habrá que ver qué ocurre con la industria, de esto hemos hablado en varias oportunidades, ojalá nos atienda nuestro primer invitado, si no podemos seguir con el segundo, le digo a mi equipo, o incluso compartir la declaración del cardenal Baltasar Porras, que también les enviaba internamente, pero en todo caso decíamos que en países como Irán, desde donde estamos, importando gasolina en este momento, tienen incluso más sanciones que Venezuela y ellos han conseguido reactivar su industria, incluso exportar combustible, como lo han hecho con nuestro país. Si no contesta Andrés, insistimos, podemos colocar para los amigos oyentes e internautas la declaración que ofrecía el cardenal Baltasar Porras durante la rueda de prensa que dio el día de hoy, ofreciendo detalles acerca de esta excelente noticia en un momento tan complejo y tan duro para nuestro país, y tiene que ver con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar, de ser posible, a Monseñor, al cardenal Baltasar Porras. Todos en el silencio del corazón para dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy, en esta fiesta, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual eleva a beato al doctor José Gregorio Hernández. En medio de todas las circunstancias que vive el mundo con esta pandemia del COVID-19, en medio de la terrible crisis que vive también nuestra patria, hoy recibimos el bálsamo de esa persona que nos une. Y nos une porque es uno de nosotros, porque es un venezolano de a pie, un civil, un laico, un hombre venido del interior y que en medio de una época como la que le tocó vivir, fue capaz no solo de superarse, sino de superar tantos escollos en la sociedad y encontrar y abrir sus brazos a otros que pensaban distinto, sin importar eso, porque el interés fundamental era el bien de la gente. Por eso nos alegramos hoy. José Gregorio es el que nos une, mucho más que Bolívar, desvirtuado, y lo sabemos, por quienes en el poder desde Páez hasta nuestros días pretenden convertirlo en un demiurgo, en algo inalcanzable, mientras que José Gregorio es ese venezolano que llevamos en el corazón y que quisiéramos ser como él. Bien, parte de las declaraciones del cardenal Baltasar Porras a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, lo que significa para nuestro país esta, insisto, extraordinaria noticia, sobre todo para los creyentes, y como lo ha dicho el cardenal Baltasar Porras, en un momento tan complejo como el que atraviesa nuestro país. ¿Qué pasa por lamentablemente la violación sistemática a derechos humanos? De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, Carlos Correa. Es comunicador, defensor de derechos humanos, profesor universitario, forma parte del equipo de Espacio Público. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. A ver si tenemos suerte con Carlos Correa. Carlos Correa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado, lamentablemente, una vez más, en torno al caso de una periodista venezolana, Mime Arriaga,
quien fue aparentemente detenida, iba a ser presentada ante los tribunales el día de hoy. Pasó la noche en el 6CPC de la avenida Urdaneta. Estoy leyendo información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, donde la trasladaron en la mañana para hacerle exámenes forenses. Y hace algunos minutos se conocía que han pasado 24 horas de la detención de la colega y no ha sido presentada ante los tribunales ni se le ha permitido hablar con sus abogados. Yo le pediría un comentario inicial en torno a este tema. Bueno, a ver, en líneas generales lo que nosotros venimos observando como un patrón, y este año se ha acentuado muy fuertemente, es que a todos los detenidos, pero en el caso de periodistas o personas afectadas por la libertad de expresión, las personas son, muchas veces van a los hogares o a los lugares donde realizan un pretendido allanamiento, en algunas ocasiones sin la orden judicial, y esas personas son detenidas. En el caso de Darwinson Rojas fueron a la casa porque supuestamente unos vecinos dijeron que ahí había una persona que tenía el COVID-19. No tenemos detalles de cómo ocurrió este proceso en el que detuvieron a la colega Arriaga, pero en líneas generales después de eso se presentan las dificultades para que los familiares puedan hablar con las personas, que puedan conocer cuál es su situación. Ese es el caso, por ejemplo, de la colega que fue detenida después que tomó algunas fotografías en el Junquito. Entonces, ahí tenemos varios elementos que se repiten en este caso. La persona es detenida, no se tiene claridad todavía o oficialmente en relación a qué la están acusando, y nosotros en el día de hoy estuvimos pendientes de si había algún tipo de información en los tribunales acerca de su potencial presentación, y al menos oficialmente no había información sobre eso. Ahora, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, este es un caso que, bueno, viene a sumarse a la larga cadena de hechos de este estilo, pero a la periodista Mimi Arriaga, coordinadora de 800 Noticias, no solo fue detenida el 18 de junio, es decir, ayer, su vivienda fue allanada, sino que aparentemente esto ocurre días después que una cuenta anónima la responsabilizara de publicaciones en otra cuenta anónima en redes sociales. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, eso es un elemento en el que nosotros también hay como un patrón. Muchas veces los casos se producen a partir de ese tipo de situaciones, sean que son informaciones que se circulan en las redes sociales, o pueden ser también algunos voceros o que se hacen en programas, especialmente en el canal público o el canal estatal, el canal 8, y entonces, bueno, a partir de ahí se presentan dificultades o se abren muchas veces los procedimientos, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que hemos visto también como patrón, ¿no? Ahora, tengo que preguntarle sobre este patrón de, bueno, aparente desaparición forzada, porque a estas alturas no se sabe dónde está la periodista Mimi Arriaga, que puede decirnos, lamentablemente no es nuevo, lo escuchamos. Bueno, eso es uno de los temas, ¿no? En líneas generales, tanto el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias como el de desapariciones forzadas han dado información de que el Estado tiene que proporcionar de alguna manera información de dónde está la persona detenida, ¿no? Y eso lo tiene que hacer de manera oficial. Muchas veces los familiares se enteran dónde están, o las organizaciones por la vía extraoficial. Nosotros entendemos que la noche la pasó en la sede de la 6CPC en el centro de Caracas, pero no tenemos información oficial. Había un equipo nuestro estuvo allí en la mañana, alguien le comentó que supuestamente la estaban llevando a medicatura forense, pero no hay, digamos, una de las cosas que dicen es que tiene que ver como un listado, ¿no?, de las personas que están detenidas y dónde están detenidas, y eso el gobierno venezolano nunca lo hace. Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, comunicador, emprendedor, profesor universitario, defensor de derechos humanos, quien forma parte del equipo de Espacio Público, ofreciendo detalles acerca de este caso, uno más, lamentablemente, de la larga lista de hechos que tienen que ver con la detención, posterior desaparición, en este caso de una periodista, Mimi Arriaga. Ella decía hace algunas horas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, no durmió en su casa, nadie pudo hacerle llegar nada al 6CPC, donde la tenían aparentemente presa.
su casa en el Latillo fue allanada e intentan vincularla con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales. Bueno, habrá que ver, ojalá haya información acerca de su paradero y, bueno, y además recupere, como es natural, su libertad. Nos acompaña un periodista, Andrés Rojas Jiménez, está al frente del portal petroguía.com. Compartíamos con los amigos oyentes lo que está ocurriendo con la producción de crudo en nuestro país. Con él queremos hablar también acerca de lo que está ocurriendo con la gasolina y también, ¿por qué no?, lo que está pasando con Citgo. Andrés, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Me dicen que se cayó la llamada. Si le parece, mi equipo, vamos a la pausa, tratamos de recuperar este contacto y al regreso venimos con más. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados y domingos, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y Algo Más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y Algo Más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve.
un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y con nuestro invitado anterior hablábamos acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Vamos a tratar de restablecer contacto con el periodista Andrés Rojas, pero bueno, tenemos problemas con las líneas telefónicas. A propósito del tema de los derechos humanos, el nuevo Herald de Miami ha publicado un trabajo especial titulado Maduro triplica las desapariciones forzadas en Venezuela, según lo resalta un informe. Habría que sumar este caso de la periodista, esto lo digo a título personal, Mimi Arriaga. La nota dice lo siguiente: las desapariciones forzadas se triplicaron en Venezuela durante 2019, lo que demuestra un uso cada vez mayor del secuestro, la tortura y hasta las ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen de Nicolás Maduro para silenciar a sus oponentes políticos. Esto concluye un informe presentado hoy por las organizaciones Robert F. Kennedy, Human Rights y el Foro Penal. El estudio, que examina más de 700 casos registrados en la nación sudamericana, también muestran que las mujeres fueron sujetas a la desaparición forzada con más frecuencia que los hombres, convirtiéndose en el blanco por parte de los organismos de seguridad para extraer información o para castigar o intimidar a sus familiares. Bueno, es el caso, lamentablemente, de momento, de esta periodista Mimi Arriaga. Insistimos, ojalá aparezca. Me dice que ya tenemos en línea telefónica al también periodista Andrés Rojas Jiménez, con el que vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Está al frente del portal petroguía.com. Andrés, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, a tus oyentes, tu equipo de producción, que realmente ha hecho milagro con todo el tema de las llamadas telefónicas, que por donde sea están cada vez peores. Así es, y no por falta de dinero, Andrés. Siempre recordamos que esta administración ha manejado $1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años, al menos hasta 2019. Haber tenido uno de los mejores sistemas de telecomunicaciones de América Latina, pues, producto de las estatizaciones, estamos viendo los resultados, pero bueno, ni modo, creo que es lo mismo en todos los sectores. Así es. Y pasa incluso en la principal industria de nuestro país, y era uno de los motivos por los cuales queríamos conversar contigo la tarde de hoy. Compartimos con los oyentes una nota publicada por el portal Petroguía, lo cual sorprende, como tantas informaciones que nos ha tocado compartir con los amigos oyentes, pero el tema de que la producción de crudo en el estado Zulia esté en vías de desaparecer, caramba, preocupa y mucho. Yo te pediría un comentario de tu parte en torno a este tema. Te escuchamos. Mira, sí, realmente si hay una región, si hay un estado en Venezuela que conoce el petróleo, sus habitantes, que es tradición en el ámbito petrolero, es el estado Zulia.
y las dos únicas empresas que concentran casi el 90%, entre 85 y 90% de la producción eran Petroboscán, que es una sociedad entre PDVSA y Chevron, y Petrozamora, que es una sociedad, una alianza entre PDVSA y un consorcio en el cual hay presencia de Gazprombank. En el caso de la primera, de Petroboscán, producto de las sanciones y de la nueva licencia que le renovaron a Chevron para continuar operando aquí en Venezuela, esa licencia restringió enormemente lo que tiene que ver con producción y prácticamente cerró su actividad, no la empresa sigue existiendo, pero en las condiciones con las sanciones le es prácticamente imposible. Y en el caso de Petrozamora, su producción desde hace varios años estaba concentrada en ser enviada a Ninas, que era la refinería que tiene PDVSA, en la cual tenía PDVSA 50% del capital accionario. También producto de las sanciones, a Petrozamora se le prohibió y a Ninas también se le restringió recibir crudo venezolano, y ese crudo no se puede colocar. Entonces eso ha llevado prácticamente a colapsar el volumen de inventarios que existen en el estado Zulia. En general, el volumen de inventarios en el país está por el orden de 45 millones de barriles. Prácticamente todo eso está colapsado, y eso explica la caída de la producción que informó la OPEP. Incluso por primera vez en muchos años vemos que la cifra de Venezuela, del Ministerio del Petróleo, coincide con la de fuentes secundarias, y en el caso particular del estado Zulia, está colapsado el sistema, no hay dónde colocar ese crudo, y cada día está avanzando rumbo a una producción cero. De hecho, en la misma PDVSA se habla de un paro técnico, producto de la imposibilidad de colocar ese crudo al precio que sea. Y aquí no es ni siquiera que lo vendas a descuento, como pasa con el del Furrial o el de la Faja del Orinoco, sino que ya ni sencillamente no hay donde colocar ese crudo. Los inventarios están colapsados. Y bueno, no queda otra que cerrar lamentablemente actividad, y eso lleva al estado Zulia a prácticamente a desaparecer dentro del mapa petrolero del mundo. Ahora, bueno, varias inquietudes, Andrés. A propósito de las sanciones, creo que lo hemos conversado contigo, sin duda alguna, con otros especialistas en este espacio. Vinieron a tener un impacto, digamos, en el último periodo de tiempo, pero el declive de la producción viene desde mucho tiempo atrás. Y yo te pediría un comentario, porque son muchas las decisiones desacertadas que se han tomado y que han provocado la destrucción de la industria en nuestro país, empezando por el despido de 20.000 trabajadores especializados, que buena parte de los cuales están en distintos países del mundo. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto. Mira, sí, indiscutiblemente que la falta de, digamos, la desinversión no es producto de las sanciones. La desinversión viene desde hace muchos años, un marco legal, unas restricciones. En el caso particular por el que tú me llamaste del estado Zulia, no hay que olvidar la medida de estatización de las empresas de servicio que adoptó el presidente Chávez en el año 2009, y que, por cierto, en el año 2016 el mismo Eulogio del Pino, en un evento de la Cámara Petrolera de Venezuela, reconoció que eso había sido un error y que había que revertirlo. Cuando él dijo eso en la Cámara Petrolera, y varios medios de comunicación lo publicamos, nosotros en Petroguía, y ya ni sencillamente vimos una embestida contra Eulogio del Pino por parte de Elías Agua, de Rafael Ramírez, de Diosdado Cabello, señalando que eso había sido una medida emblemática, casi bandera del presidente Chávez. Cuando uno pasa por el estado, y lo digo con conocimiento porque en 2 oportunidades he pasado por la costa oriental, a mí me produjo mucho dolor el ver generaciones de padres, abuelos, padres o hijos vinculados a la actividad petrolera, cómo se quedaron sin fuentes de empleo en Ciudad Ojeda, en Bachaquero, en toda esa zona que es la costa oriental del lago de Maracaibo. Entonces, eso es, a partir de allí
en el caso del Zulia particularmente, comienza un desplome de la actividad petrolera y nunca hubo la intención de revertirlo. Se ha mencionado insistentemente, ha habido planes en la gestión de Manuel Quevedo, de Eulogio del Pino, después Nelson Martínez, la misma gestión de Manuel Quevedo, ahorita mismo con Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA y con el ministro Tarek El Aissami, se insiste mucho. Internamente todos te dicen que fue un error haber apostado todo a la faja del Orinoco en detrimento de la producción del Estado Zulia, pero lamentablemente cuando esa rectificación empieza a adoptarse ocurren todos estos temas políticos que llevan a las sanciones de los Estados Unidos, y que bueno, la condición sine qua non que tienen esas sanciones es que la única manera para que sean levantadas es que aquí haya un acuerdo político que lleve a unas elecciones y que haya una reinstitucionalización. Como eso no parece estar en el panorama, obviamente hay una mezcla entre esas desacertadas medidas que se comenzaron a adoptar en el año 2009 más el tema de las sanciones. Entonces, cuando tú tienes una empresa como Petrozamora, que básicamente su producción era para Nina, y a Nina no solamente PDVSA perdió 35%, de 50% que tenía, y Nina tiene refinerías en Suecia, refinerías en el Reino Unido, entonces cuando se le impide a Nina recibir crudo venezolano, Petroboscan se le impide operar, pues es imposible que esa actividad petrolera lleve. Entonces es una mezcla de ambas cosas, es decir, de un proceso de desinversión que se inicia hace más de 10 años por parte del presidente Chávez y se agrava por las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y bueno, un problema de crisis política, y es lo que lleva a que nosotros mismos en el portal tenemos unas declaraciones del presidente de la Junta de PDVSA ad hoc, la nombrada por la Asamblea Nacional, donde él dice que este problema no se resuelve ni con esa Junta ad hoc, ni con la Junta de PDVSA nombrada por el presidente Maduro, ni por otra PDVSA ad hoc, sino que se resuelve llana y sencillamente por un acuerdo político. Mientras eso no haya, pues tristemente creo que la industria petrolera venezolana va a ser imposible que recupere el sitio que llegó a tener. Ahora, Andrés, a propósito de decisiones desacertadas por calificarlas de alguna manera, el caso concreto de Citgo, yo te pedí un comentario, lo hemos conversado contigo en varias oportunidades, es una situación, si me permites, rocambolesca, pero quisiera tu opinión y tu análisis acerca de lo último que se conoce. Han sacado una grabación del procurador especial designado por la Asamblea Nacional, donde habla de este tema, tratando de responsabilizar al Parlamento de lo que se hizo con esta empresa emblemática en nuestro país. Quisiera tu comentario, porque si algunos son responsables de lo que está pasando hoy día con esa red de refinerías de los Estados Unidos es la administración de Nicolás Maduro y del entonces expresidente Chávez. Tú me corregirás si me equivoco, te escuchamos. Mira, sí, de hecho Citgo ha hecho un esfuerzo con la directiva que se nombró, que encabeza Luisa Palacio en la Junta Directiva y Carlos Jordá como presidente ejecutivo, de sanear las cuentas y de hecho, y eso es un hecho concreto, es decir, cómo la percepción de riesgo desde que esa directiva asumió ha mejorado, ha podido emitir deuda y ha solventado la percepción crediticia y hay un esfuerzo por hacerla transparente. Las palabras que yo escuché del procurador semejan las que yo escuché, por lo menos que estaban en el tuit de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El audio que yo escuché es alertando al Parlamento sobre el tema de la protección de los activos, que es más o menos lo mismo que dice Luis Pacheco, el presidente de la PDVSA ad hoc. Es decir, realmente a Citgo llegamos a esta circunstancia producto de una deuda contraída por el gobierno del presidente Maduro. Por cierto, el presidente Citgo era Asdrúbal Chávez, hoy presidente de PDVSA. Entonces, se emitieron, es decir, quien emite los bonos PDVSA 2020 poniendo como garantía a Citgo es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El que contrata... Perdón, Andrés, perdón que te interrumpa. Hay que recordar lo que pasó con Cristalex. Eso formó parte del expediente del expresidente Chávez, me corregirás si me equivoco. Poniendo también como garantía a Citgo
es el gobierno del presidente Maduro. El que expropia a Cristalex aquí en Venezuela sin acordar una indemnización por esa expropiación es el gobierno del presidente Chávez. Y digo esto porque eso fue un producto de las estatizaciones que se hicieron entre el año 2007 y 2010, que unas se pagaron. Por ejemplo, el caso de la CanTV se pagó muy bien. El caso de la electricidad de Caracas a S Corporation se le pagó muy bien, pero hubo otras se le pagó muy bien que no demandaron a la República. Pero la situación es muy distinta con el caso de las empresas mixtas, en las cuales, por ejemplo, estaba ExxonMobil, estaba ConocoPhillips, o estaba el caso de las minas, que estaban en caso de Cristalex. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristalex demanda a la República y lleva esto a unos arbitrajes internacionales, tanto en la Cámara de Comercio de París como ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, lo hace antes de las sanciones, lo hace incluso antes de que existiera es decir, todavía en ese momento, tanto la Unión Europea como el gobierno de los Estados Unidos reconocían al gobierno del presidente Maduro. Es decir, no teníamos este problema de no reconocimiento que hacen algunas autoridades en el mundo. Pero a eso llegamos, a esta circunstancia. Entonces, las palabras del procurador, que semejan mucho a las palabras de Luis Pacheco, que nosotros las tenemos en el portal Petroguía, es básicamente un tema de alerta del riesgo que hay de proteger. ¿Por qué en este momento no se ha perdido? Porque ya ni sencillamente hay unas licencias, hay unas órdenes ejecutivas y unas licencias que emitió el Departamento del Tesoro que impiden cualquier acción judicial contra esos bienes de la República. Fíjate que la circunstancia es muy distinta en la Unión Europea, es decir, ya se perdió 35% de minas, es decir, de 50,1% que tenía PDVSA de minas en Europa, pasamos a 15%. Entonces, aquí entramos en un problema. ¿Por qué se perdió minas? Ya ni sencillamente porque en el caso de la Unión Europea, si bien hay un reconocimiento de los gobiernos de la Unión Europea a la Asamblea Nacional y a lo que representa la figura de Juan Guaidó, cuando tú vas al tema de los activos que tiene Venezuela en Europa, pasa este pleito. Nosotros tenemos también, por cierto, en Petroguía una entrevista al presidente del Banco Central ad hoc, Ricardo Villamil, donde él dice que una cosa es lo que dice el gobierno, por ejemplo, británico, el gobierno de España o el gobierno de Portugal, y otra muy distinta, lo que dicen las autoridades monetarias. Entonces, eso explica por qué hay un pleito ahorita, por ejemplo, por recursos que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, entre la administración que representa Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó. Entonces, la misma circunstancia está en España y la misma circunstancia está en Portugal. En Estados Unidos no pasa eso, porque en Estados Unidos ya hay hay un tema de reconocimiento hacia la Asamblea Nacional. Pero indiscutiblemente que esos activos están en riesgo, fueron las palabras que dijo, por lo menos las que yo escuché del procurador en esa reunión de la Comisión de Minas, que poco importa si era secreto o no era secreto, si era al final era una interpelación, y como toda interpelación de la Asamblea Nacional, las interpelaciones siempre han sido, o por lo menos ese era el espíritu de la Asamblea, de lo que es un poder legislativo, que deban hacerse públicas justamente porque son de conocimiento, se hace necesario el conocimiento público de cuál es el riesgo que hay en este caso con los activos. Y yo te diría que no solamente es el riesgo de Citgo, el caso de minas es emblemático, como muchos otros activos que tiene Venezuela en el exterior. Finalmente, Andrés, no quiero perder la oportunidad para preguntarte acerca de lo que está ocurriendo con la gasolina, que seguramente tiene que ver con lo que está pasando con la industria petrolera en nuestro país. Conversamos hace algunos días con Iván Freites y él nos confirmaba, según la información que él maneja, que han puesto a funcionar de alguna manera
la refinería de Cardón, pero a muy baja capacidad. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto, porque da la impresión que quedan semanas, y a lo mejor exagero, para que se acabe el cargamento de combustible que llegó desde Irán. ¿Qué puedes decirnos? Mira, sí, hay una ligera producción de Cardón. Varía mucho las distintas cifras. Yo he escuchado las que ha señalado Iván Freite, que tiene un conocimiento porque él hace vida sindical y en PDVSA en el estado Falcón y en particular en la península de Paraguaná. Hay los intentos también de operar el palito. Aquí hay un tema más allá de digamos, hay un elemento real nuevamente. Es que volvimos un poco al esquema que teníamos antes de la pandemia, que es tratar de resolver el problema de Caracas, pero en el interior la circunstancia es distinta. Es decir, los cuentos de las colas no se han acabado. En el Táchira, por ejemplo, y en ciertas zonas del Zulia, se abastecen de la gasolina que se viene ilegalmente, porque, digamos, ahora se invirtió la cosa. Es decir, hay una parte de la gasolina de Colombia que se comercializa ilegalmente en Venezuela, con una sola diferencia, María Alejandra, y es que Ecopetrol no pierde ni las empresas distribuidoras pierden. ¿Por qué? Porque allá sí hay un precio de mercado, de hecho 10 centavos por encima del que aquí se está vendiendo en divisa, y Ecopetrol no pierde ni las empresas de distribución. Pero eso ha llegado, hay una ONG interesantísima que te la sugiero, y a tus oyentes que visiten esa página ojalá aquí en Venezuela existiera eso, se llama Crudo Transparente. Búsquenla así en Google, y son un grupo de profesionales, por cierto, muy jóvenes, politólogos, economistas, que hacen como una suerte de supervisión de lo que pasa en el sector de los hidrocarburos en Colombia. Y en el caso particular de lo que ocurre en la frontera con Venezuela, han detectado como ese oficio que había en Cúcuta, que era el pimpinero, que era el que se llevaba la gasolina subsidiada venezolana hacia Colombia y se vendía, y se ha generado un desempleo en el pimpinero, y parte de la opción que ha encontrado ese mismo pimpinero es comercializar de manera ilegal ese combustible que está del lado colombiano al lado venezolano. No en las mismas cantidades, por supuesto, que antes había, pero eso ha llevado pues al gobierno del presidente Duque a reforzar las medidas de seguridad en las estaciones de servicio, porque más allá del tema del comercio, etcétera, hay un tema de inseguridad asociado a todo esto, sobre todo porque estamos hablando con un producto inflamable como es el caso de la gasolina, ¿no? Pero si se meten en la página de Crudo Transparente van a ver mucho de esta realidad social de frontera, pero en todo caso la gasolina, mucha gente en el Táchira señala que ha resuelto su problema de la gasolina gracias a Colombia, y es lo mismo que está pasando en algunas zonas del Arauca con Apure, o en el caso del Zulia con el Cesar y con la Guajira colombiana. El mundo al revés, Andrés, si me permites. Totalmente. Gracias. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Andrés Rojas Jiménez está frente al portal petroguía.com. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos.
Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de 1/1000ª parte de 1 milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que íbamos a hablar en esta parte del programa a propósito de la buena noticia de la jornada que tiene que ver con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Nos acompaña para analizar este tema y, bueno, conocer el alcance de una situación de esta naturaleza, tomando en cuenta la crisis tan profunda que afecta a nuestro país. El obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basabe, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, mucho gusto una vez más por invitarme a compartir contigo este momento y, bueno, compartir un poco con toda Venezuela esta alegría tan grande que tenemos por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Yo, Monseñor, le pedí una primera reflexión al respecto. Compartíamos con los oyentes la declaración que en rueda de prensa ofrecía el cardenal Baltasar Porras. Él recordaba la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Destacaba el momento tan difícil que atraviesa nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, la noticia de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, bueno, es una gran alegría para todos nosotros, pero también esta es una invitación, porque la Iglesia nos propone ahora a José Gregorio Hernández como canon, como norma de vida. Eso es lo que lo que implica la canonización, la beatificación primero y la canonización de una persona en el seno de la Iglesia. José Gregorio Hernández deja de ser para nosotros simple y llanamente, bueno, el que hace los milagros, y se convierte de ahora en adelante en norma de vida. Yo creo que nosotros en Venezuela estamos muy necesitados verdaderamente de puntos de referencia. José Gregorio Hernández fue un hombre que vivió todas las virtudes humanas y todas las virtudes cristianas en grado de excelencia. Y creo que esa es una de las cosas que los venezolanos necesitamos rescatar.
Yo vengo diciendo que uno de los grandes problemas que tiene la política de Venezuela es que lamentablemente la gran mayoría de nuestros políticos no tienen principios éticos de referencia. Bueno, yo creo que hoy, cuando celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor nos ha dado un gran regalo con este anuncio de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y prácticamente podemos decir que el Señor nos está diciendo, allí tienen esa norma, allí tienen ese hombre, que sí es posible vivir humanamente bien, sí es posible vivir cristianamente con excelencia, sí es posible ser bueno, sí es posible ser santo. Y eso es lo más importante que esta noticia debe generar en nosotros. El deseo de imitar a José Gregorio Hernández, el deseo de seguir a José Gregorio Hernández. Sabemos que José Gregorio Hernández no simple y llanamente fue un hombre de fe, sino que desde su ser hombre de fe le dio lo mejor que pudo a Venezuela como profesional, como médico, como laico, y hizo de su profesión un servicio hacia sus hermanos y de manera muy particular hacia los más necesitados. Yo creo que en este momento eso es lo más bonito que tiene esta noticia para nosotros los venezolanos. Tenemos un hombre, un punto de referencia que ahora se nos propone pues como modelo de santidad, pero también tenemos un hombre que dio lo mejor de sí para Venezuela, que se entregó enteramente a Venezuela. Y creo que eso es lo que, para empezar, tenemos que aprender a hacer los venezolanos. Darnos a Venezuela, amar profundamente a Venezuela y ofrecerle a Venezuela lo mejor que nosotros tenemos. Necesitamos grandes cambios en el país, pero yo lo vengo diciendo, más allá de los cambios, simple y llanamente a nivel estructural político, necesitamos un cambio cualitativo en la mentalidad del venezolano, en el corazón del venezolano, en el corazón profundo de este país. Y hoy José Gregorio Hernández, pues, es el modelo que se nos ofrece para ese cambio que tanto necesitamos. Monseñor, tengo que preguntarle a propósito de un tuit que publicaba usted el día de ayer respondiendo a Nicolás Maduro, y voy a compartir con los oyentes, con la audiencia, lo que decía Maduro y lo que le ha dicho usted en redes sociales. Él decía que alegría a 7 años de llevar nuestra petición al Papa Francisco en Roma. Los cardenales de la Santa Sede aprobaron la beatificación del santo del pueblo y usted respondía, búscate otro escapulario si quieres ganar indulgencias. Tú no has tenido nada que ver y nunca nada tendrás que ver con el proceso del doctor José Gregorio Hernández. Quisiera conocer los detalles acerca de este mensaje que publicaba usted en redes sociales. Lo escuchamos. Sí, ciertamente, porque ya se han mostrado las posturas y hay como un deseo de apropiarse de todo lo que tiene que ver con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Para empezar, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández es la meta de un proceso que no tiene 7 años, que no tiene 20 años, que viene desde hace poco más de 50 años caminando. Y ese proceso, pues bueno, es un proceso que ha llevado la Iglesia, es un proceso que lo ha encaminado la Iglesia, y ahí pues el gran mérito, hay que decirlo con palabras mayúsculas, el gran mérito que tienen su eminencia el cardenal Urosa Sabino, y últimamente pues muy meritorio todo el trabajo que el cardenal Baltasar Porras ha venido haciendo, porque el cardenal Baltasar Porras desde el 2018, cuando lo nombraron administrador apostólico de Caracas, decidió reencaminar la causa del doctor José Gregorio Hernández, nombrando a la doctora Correales como postuladora, y bueno, haciendo todo lo que se tenía que hacer muy, muy bien hecho, y aquí están los resultados pues de todo el trabajo que desde la Iglesia se ha venido haciendo. En ese sentido, el mundo del gobierno no tiene absolutamente nada que decir. Bueno, sí, que llevaron una petición. Mira, los obispos hemos llevado 800.000 peticiones. Yo te puedo decir, hace 2 años, cuando fuimos a la visita en Límina, los obispos, cuando llegamos a la Congregación para las Causas de los Santos, al finalizar la audiencia, decía, me reía mucho y decía, oye, pero parecíamos una patota, porque todos llegamos diciéndole al cardenal Bechu, José Gregorio, santo ya, santo ya, santo ya, todos nosotros. Bueno, pero nosotros sabemos que para eso no bastaba simple y llanamente eso, que había que hacer un trabajo de investigación sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, que había que hacer un trabajo de conocimiento del doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández en este momento es beato, no por los méritos que ni siquiera nosotros, obispos, sacerdotes o los católicos venezolanos podemos tener. José Gregorio Hernández es beato por Gregorio Hernández va a ser santo por los méritos de Jesucristo, por supuesto, pero por sus propios méritos, porque se empeñó en vivir la santidad.
Y en ese sentido, pues, nada tienen que ver peticiones presidenciales ni nada de eso. Y antes de que, porque sabemos pues que les encanta apropiarse hasta de los santos, entonces, bueno, fue una respuesta que yo quise darle para que entendiera que en ese proceso él no tiene nada que ver, no ha tenido nada que ver, no tiene nada que ver, ni tendrá nada que ver. Lo curioso, monseñor, es que Nicolás Maduro y el régimen que representa le ha dado la espalda a la Iglesia Católica Venezolana prácticamente desde los inicios. Yo le pedí un comentario incluso a esta última exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, llamando a un acuerdo nacional inclusivo de largo alcance para hacer frente a la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, es que efectivamente, bueno, como tú lo dices, yo te voy a decir honestamente, María Alejandra, yo le agradezco verdaderamente que le haya dado la espalda a la Iglesia Católica, porque en este momento la Iglesia Católica es mejor de lo que era antes. La Iglesia Católica en Venezuela en este momento es mejor de lo que era antes, porque hoy quien es católico en la Iglesia y quien se profesa católico en Venezuela lo hace por convicción, porque una Iglesia que ha sido tan maltratada, que ha sido tan perseguida, que ha sido tan vilipendiada, hoy en día los católicos, los que están dentro de esta Iglesia, Sí, me parece que perdimos comunicación con Monseñor Víctor Hugo Basabe. Vamos a tratar de restablecer el contacto, llamar a mi equipo para darle 1 minuto o 2 para que termine la idea. Él nos decía, bueno, menos mal que Nicolás Maduro se ha puesto a espaldas de la Iglesia Católica, y recordábamos con nuestro invitado lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años. Es decir, tenemos que hacer memoria de lo que nos ha tocado vivir desde la época del expresidente Chávez y ahora la época de Nicolás Maduro, pero en lo absoluto nunca han estado en sintonía con el llamado de la Iglesia, todo lo contrario. Y en el caso concreto de esta última exhortación o documento de la Conferencia Episcopal, bueno, la respuesta ha sido apropiarse de partidos políticos, designar Consejo Nacional Electoral y, bueno, darle la espalda en general al pueblo venezolano, a la voluntad popular para imponer un modelo en nuestro país que han intentado, han promovido en los últimos 20 años. Ya me dirá mi equipo, ojalá tengamos a Monseñor Víctor Hugo Basabe. Lo tenemos. Monseñor, usted decía, menos mal que Nicolás Maduro le ha dado la espalda a la Iglesia católica. Bueno, es una interpretación mía muy personal. ¿Qué puede decirnos? Adelante. No, bueno, porque lo que te decía, hoy en día en Venezuela quien se profesa católico lo hace con convicción, lo hace con coherencia y sobre todas las cosas con sentido de comunión con la Iglesia. Y sobre todas las cosas porque tengamos presente que estamos ante una persona que desde el punto de vista religioso no tiene ningún tipo de identidad. Recordemos que él ha sido seguidor de Ceibaba, que él ha sido seguidor de la santería, promotor de la santería en Venezuela, que es totalmente contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que ha sido, ahora le están haciendo saludos a Alá por el trato que han hecho con Irán, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que entiendo que como venezolanos tengan el derecho y el por qué alegrarse, porque esta es una noticia que nos alegra a todos los venezolanos. Pero tenemos que ser coherentes. Ellos han tenido una postura muy particular hacia la Iglesia Católica, hacia la santidad en la Iglesia Católica. Ellos han tenido una postura muy particular en relación con la fe del pueblo católico. Y en este momento, pues yo creo que todos los venezolanos sabemos ante quiénes estamos. Y el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, repito, es producto o es consecuencia de sus propios méritos y es producto, pues, de un trabajo que viene desde hace más de 50 años haciendo la Iglesia para poder llegar a esto de lo que hemos llegado hoy. Monseñor Víctor Hugo Basabe, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.